Centro de Educación para el Desarrollo CEDVD. Voy a dar inicio a mi presentación que se llama Activismo y Acciones Ciudadanas para la Resignificación del Feminicidio en México. Y bueno, principalmente, antes de ahondar en todo el... A ver, ahí está. Me gustaría enmarcar la investigación para quienes no están familiarizados con el tema dentro de tanto los resultados de la investigación como las reflexiones que les voy a presentar en el marco de la interdisciplina, principalmente en los campos que refieren al arte, específicamente al arte digital, y bueno, a la investigación con perspectiva de género. Contarles que esta investigación, bueno, fue un proceso que se llevó a cabo durante 6 meses, el cual tuvo como objetivo la producción artística, o sea, una producción artística capaz de poder representar los resultados obtenidos, así como también la construcción de una verdad más amplia, más compleja, que pueda ser capaz de visibilizar distintos discursos en torno a un suceso. Bueno, dicho esto, me está costando un poco pasar la presentación. Ahí está. Bueno, la problemática principal de la cual partió esta investigación tiene que ver con la discordancia entre cifras y discursos institucionales en torno a la violencia de género en México, específicamente en torno al feminicidio, en lo que entendemos por un feminicidio. Bueno, ¿por qué me parece importante este tema y por qué lo defino como una problemática? Porque las cifras y estadísticas que enuncian las instituciones encargadas de impartir justicia nos sirven para poder comprender nuestra realidad social, ¿no? Y en este caso, cuando emiten cifras que no son ciertas o que tienen sesgos, pues alimentan un problema de falta de información fiable, hay vacíos legales, inconsistencias, digamos que se desarrollan un montón de sesgos estructurales que obstaculizan la impartición y el alcance de la justicia, sobre todo para las mujeres que son las principales afectadas en estos casos. Bueno, evidentemente es un problema muy grave. Esta investigación tuvo lugar en el 2018 y las cifras decían que se mataban 7 mujeres, morían 7 mujeres al día por violencia de género, y hoy por hoy, bueno, nuevos estudios datan de que ya llegamos a 10. Entonces, bueno, pues me ha parecido muy importante poder entender qué está sucediendo, ¿no? en este campo. Bueno, el marco teórico que utilicé para esta investigación, veo una imagen que no se ve, bueno, es las teorías del lingüista Teun Van Dijk en sus postulados, que alegan que existe una predominancia de discursos hegemónicos por sobre otros. Es decir, que hay discursos en la sociedad que se apoyan, se sustentan en toda una estructura que los legitima, y de alguna forma este conocimiento de ideologías de estos grupos que son privilegiados y tienen un conocimiento, insisto, especializado, son adoptados y asimilados ampliamente por la comunidad en general. Y pasan a convertirse en creencias, ¿no?, de sentido común. Por un lado, utilicé a este lingüista y digamos que también me sustento en los desarrollos teóricos de Marcela Lagarde, que es una investigadora y académica y antropóloga mexicana, la cual, bueno, ha colaborado bastante en el campo de los estudios de género. Y principalmente ella, bueno, define el feminicidio como el punto cúlmine de violencia contra las mujeres. Y estas violencias las interpreta como un punto cúlmine porque ya de por sí tienen lugar en un contexto ideológico y social que está conformado por el machismo y la misoginia.
de una violencia que es naturalizada contra las mujeres y por ausencias legales y políticas del gobierno, ¿no? Es decir, que la muerte termina siendo el último aspecto a nivel de violencia de todas los niveles, ¿no?, por los cuales las mujeres tenemos que atravesar. Bueno, respecto a la metodología que utilicé para la investigación, es del grupo Arquitectura Forense. Ellos tienen lugar, son una agencia de investigación independiente e interdisciplinaria que tiene lugar en la Universidad de Goldsmith, en Londres, fue creada en el 2010, y digamos que su trabajo ha tenido lugares en distintas partes del mundo. Y además también la exposición de sus resultados también ha sido demostrada no solo en cortes interamericanas, museos, sino, bueno, en universidades, o sea, digamos que tienen un campo de acción muy amplio. Uno de sus autores del libro, Cuauhtémoc Medina, refiere a este trabajo en términos de una construcción de una epistemología colaborativa, una especie de contrainteligencia socializada. Bueno, ¿qué quieren decir con esto? Que la metodología que ellos proponen, que es bastante innovadora en ciertos aspectos, es una estrategia para poder luchar una estrategia de lucha para los dominados, ¿no? Y poder tener acceso, o al menos batallar para construir una verdad sensible que sea capaz de incluir otras voces más allá de exclusivamente las institucionales. Entonces, para alcanzar este objetivo, lo que hacen es recolectar pruebas a las que llaman evidencias, que son las oficiales, y contraevidencias, que son las no oficiales. Y bueno, ¿de qué se componen estas evidencias no oficiales? Digamos que se basan en muchos recursos, ¿no? Por ejemplo, desde videos, fotografías encontradas en redes sociales, testimonios, documentos oficiales, recreaciones del espacio a partir de recursos arquitectónicos, entre otros. Y bueno, acá les recomiendo mucho su trabajo. Pueden descargar el libro en línea, en la cual es un catálogo de 5 casos de estudio en los que han trabajado. Y bueno, contarles que me basé en esta metodología para poder, digamos, indagar un poco más en el caso de estudio que les estoy por presentar. Bueno, el caso de estudio en el que se basó esta investigación es en el feminicidio de Leslie Berlín Rivera Osorio, que tuvo lugar en el 2017. Ella tenía 22 años de edad cuando fue hallada sin vida en el campus de Ciudad Universitaria de la UNAM, en México, y se encontró su cuerpo semisuspendido de una caseta telefónica que tenía lugar en el campus, y la última persona que estuvo con ella esa madrugada, y fue la última persona también en verla con vida, fue su expareja, que se llama Jorge Luis Hernández González. Bueno, la primera versión de la Procuraduría General de Justicia fue que ella se suicidó. O sea, ese fue el comunicado que emitieron a la sociedad civil, comunicando la resolución de su investigación, que duró, no sé, menos de 5 días, en la cual, bueno, afirmaban que ella se había suicidado. ¿Por qué escogí este caso? Bueno, porque fue muy emblemático y es muy ilustrativo para poder observar la importancia que tiene el nivel de involucramiento, el compromiso y la presión que se ejerce desde la ciudadanía hacia las autoridades responsables de impartir justicia. En este caso, bueno, uno de los factores que hizo que sea tan polémico es el contexto donde tuvo lugar, que fue en el campus de Ciudad Universitaria, porque, como lo mencioné anteriormente, tenemos que tener en cuenta que la problemática se extiende a nivel nacional, es muy grande, pero digamos que este caso en particular tuvo un foco de atención muy grande, ¿no? En la cual podemos como observar
podemos tener distintas líneas de lectura en función de qué es lo que está pasando y poder tomarlo como un ejemplo de análisis para poder aterrizar en otros tipos de casos qué es lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, como les comenté, la investigación que yo realicé duró 6 meses, pero la resolución de este caso en realidad tuvo lugar por más de 2 años. O sea, se tardaron más de 2 años en que haya una resolución, ¿no?, del caso. Y bueno, lo que me gustaría señalar también es que hubo una lucha constante por cambiar la versión oficial, ¿no? O sea, sí hubo una lucha por la significación, por lo que es lo que entendemos como un feminicidio. Mi investigación consistió en generar un archivo en torno al caso de estudio, que bueno, ahora más adelante les voy a compartir un enlace por si quieren consultarlo, y confrontar qué es lo que estaban diciendo estas instituciones o actores con cierto nivel de poder y discursivo, y generar un contraarchivo. Por eso coloqué estas 2 imágenes con distintas pues sí, fotos, en las cuales, digamos, podemos rastrear un poco la respuesta desde la sociedad civil. O sea, la idea fue confrontar, entender las similitudes, las tensiones, contradicciones e incluso los sesgos o los vacíos en los discursos que se daban de ambos frentes, ¿no? Por un lado, el que representaban las instituciones, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, la UNAM en tanto institución, medios comunicativos que tienen un gran alcance público, y por el otro, el testimonio de la madre de la víctima, de la abogada, y de asociaciones civiles como el Observatorio Nacional el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, o sea, quiero mostrar claramente que el peso que tuvo a nivel de apoyo social desde la ciudadanía fue bastante considerable, ¿no? Bueno, respecto a esto, un poco retomando las ideas de Marcela Lagarde sobre el feminicidio, como tiene un texto que se llama Feminicidio como crimen de Estado. Acá mi intención es un poco demostrar cuál fue la primera reacción de las autoridades ante este caso, ¿no? Lo que va a terminar detonando lógicas de acción a nivel ciudadano que van a ser muy importantes. Estos son algunos de los tweets que la Procuraduría de la Ciudad de México hizo cuando hallaron el cuerpo, publicó cuando hallaron el cuerpo. Y bueno, me parece que podemos ver que se intenta de una forma muy sutil culpabilizar, ¿no?, a la víctima por lo que sucedió. Acá tenemos como el famoso concepto de revictimizar a la víctima porque ella es víctima de violencia de género, pero le agregamos otros factores como los que mencionan, para que luego los vemos en el discurso social como, bueno, es que se estaba drogando y se estaba alcoholizando. Es que ya no estudiaba, ¿no? Como de alguna forma para intentar muy vilmente justificar ciertas cosas que son injustificables. Entonces, bueno, por un lado, ver esta postura discursiva desde la Procuraduría, ¿no? Y también, bueno, mencionar que todo el tiempo para con la sociedad su forma de comunicación fue a través de comunicados, los cuales se daban bastante prematuramente, ¿no?, informando primero que se suicidó, luego que fue un homicidio sin dolo. O sea, bueno, hubo muchas versiones y todas muy, muy apresuradas, en las cuales de alguna forma todo el tiempo tuvieron que estar disculpándose por sus equivocaciones una tras otra, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los tweets, los borraron, pidieron una disculpa pública, y la persona
la responsable de comunicación social tuvo que renunciar. Entonces, quisiera mencionar esto porque a lo largo de este caso, esto fue recurrente y digamos que sí conllevó la renuncia de varios funcionarios públicos, ¿no? Que no, evidentemente no estaban haciendo bien su trabajo. Bueno, entonces, perdón, quisiera agregar también sobre los comunicados que han estado que emitieron a la sociedad, ¿no? en sus redes o incluso en su página, que, bueno, todo el tiempo los están cambiando y los borraban, o sea que ya no quedaba un registro en el espacio digital de que habían dicho eso, a menos que los guardaras, ¿no? O sea, a mí lo que me sucedió es que al principio los vi, luego los borraron y ya no estaban, tuve que al sistema de transparencia ciudadana que me los envíen y se demoraron 4 meses en enviarme esos comunicados que habían emitido al principio del caso, ¿no? Entonces, qué importante es que como personas estemos observando el comportamiento, ¿no? Y qué es lo que están haciendo estas autoridades. Bueno, entonces, en función un poco del eje temático de este simposio, y sobre todo muy enfocado a las lógicas de acción, algunas de las preguntas que me he hecho para poder detonar ciertas reflexiones y ahondar más en los intereses y la discusión del simposio, tienen que ver con, bueno, esto que les presento, ¿no? Cómo se desplegó la lucha social en este caso del feminicidio, cuáles fueron las estrategias organizativas, las acciones políticas que emanaron de lo social, de la organización ciudadana, de qué manera se han apropiado de los espacios y de los discursos, a quiénes representan, qué han aportado, cuál es la relación y la postura frente a las acciones del Estado. Y bueno, también qué entiende el Estado por el concepto de feminicidio acá en México. Digo, si bien ha habido grandes avances a nivel conceptual por definirlo y tenemos como un marco legal y teórico que nos da herramientas para poder comprenderlo, en la práctica, pues la realidad es otra. O sea, estamos viendo que hay bastantes deficiencias e inconsistencias a la hora de investigar este tipo de casos. Bueno, entonces, en función de lo que estaba diciendo, ¿no? De cómo poder observar, identificar estas lógicas de acción ciudadana, lo que hice fue de los materiales que retomé de la investigación, volver al archivo no oficial, el cual, para ahondar un poco más, al archivo no oficial que creé, ¿no? Y para contarles un poco más, bueno, realicé las entrevistas a la madre de la víctima, Araceli Osorio, a la abogada, a la principal abogada del caso, porque luego se incorporaron 2 más, y fui, digamos, como reuniendo materiales, ¿no? Que me permitan como un poco identificar qué estaba sucediendo en este bloque contrahegemónico. Y algunas de las lógicas de acción ciudadanas que identifiqué y me parece importante mencionarlas, tiene que ver con, bueno, primero en el espacio digital, una de las iniciativas más notorias en las redes sociales fue el hashtag Si Me Matan, un fenómeno que se dio en redes, en las cuales mujeres de todas partes, digamos, especulaban qué dirían de ellas las autoridades si aparecieran muertas, ¿no? Entonces, bueno, para algunos datos importantes es que fue un fenómeno muy importante en redes, llegó a ser tendencia, tuvo millones de retweets, miles de menciones en Twitter, y también muchas interacciones en redes sociales, Twitter principalmente y Facebook. Y bueno, al punto de convertirlo en tendencia global. Entonces, también podemos ver acá como el espacio digital, ¿no? Como un espacio de lucha, que por supuesto necesita
un brazo de acción directa en el espacio físico, pero también son lugares que podemos disputar, ¿no? Al menos otras miradas. Y ejercer presión también. Luego, también colectivas feministas de la UNAM convocaron a una movilización en Ciudad Universitaria, donde tuvo lugar el hecho, y la consigna principal fue demandar la justicia, verdad y castigo a los responsables. Marcharon bastantes mujeres, alrededor de 2000, y se le pidió a Araceli, la madre de Lesbi, que encabezara la marcha. Le dieron un megáfono. Y esta acción me parece muy importante porque es de alguna forma darle el espacio, la voz, a la madre de la víctima para que escuchemos de ella misma, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo, ¿no? Que le dé voz a los acontecimientos y dejar de ver, digamos, todo, de percibir todo lo que está sucediendo solamente desde los medios de comunicación, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque a partir de esta participación, de este discurso, bueno, luego se comparten videos en redes sociales en las cuales vemos a Araceli, pues sí, exigir justicia, denunciar los tweets y las inconsistencias que estaban teniendo lugar al principio de la investigación. Bueno, luego, muy importante, las manifestaciones de apoyo desde organizaciones civiles, como les mencioné, bueno, algunas de ellas han sido la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. O sea, yo creo que la unión de todas estas organizaciones efectivamente funcionaron como un bloque de contrapeso muy importante, porque muchas de ellas se abocaron, por ejemplo, a hacer nuevos peritajes, a hacer dosieres para la reparación de la memoria, dosieres con información de la víctima de Lesbi como una forma de reparar su memoria, ¿no? Que estaba siendo dañada por la Procuraduría General de Justicia. Y bueno, fueron muy importantes porque evidentemente todo el tiempo, también poseen un conocimiento experto que sustentaba sus posturas. Y bueno, al punto de, por ejemplo, realizar este peritaje alterno en el cual demuestran que es imposible que una persona se suicide colgándose del cable de un teléfono de una caseta telefónica. Entonces, es como desmitificar, ¿no? lo que nos están diciendo, lo que nos están proponiendo desde las instituciones y con argumentos sólidos. Bueno, también una de las aportaciones de la UNAM como institución fue la creación del Comité de Especialistas en Materia de Género. Fue un equipo interdisciplinario que colaboró activamente en la investigación del caso, con el objeto de brindar mayor transparencia y certidumbre en las averiguaciones de los hechos, y la conformación de un equipo legal de profesionistas con perspectiva de género. Entonces, principalmente, creo que estas últimas tres formas de organizaciones que se han dado, algunas propiciadas por ciertas instituciones, sobre todo la UNAM, tuvieron un papel muy importante porque colaboraron en lo que fue todo el proceso, toda la batalla legal que duró más de 2 años, en la cual todo el tiempo había que estar enfrentándose a instituciones que carecen de perspectiva de género y que pues sí es una lucha por la significación, ¿no? De qué es lo que estamos entendiendo en sociedad por un feminicidio. Bueno, me gustaría entonces, dicho todo lo mencionado, contarles un poco más sobre el resultado artístico. Como les comenté, el objetivo de esta investigación, por un lado, era la construcción de una verdad más compleja y más amplia, y también
poder producir una pieza que represente los resultados obtenidos. Acá, bueno, les comparto cómo quedó representada la creación de la pieza final. Es una pieza de arte objetual que tiene espacio en línea también, o sea, tiene una salida digital. Es un libro objeto de madera, tiene un código QR que puede ser escaneado y te deriva al repositorio en línea. Las imágenes que tenemos acá son el enlace al proyecto, que es el archivo de lesbirriveraosorio.info. Y bueno, este libro contiene el diseño de un resumen de la narrativa general, en la cual tenemos ambas versiones, la oficial y la no oficial, durante estos 6 meses empalmadas, las cuales pueden ser vistas con filtros. O sea, digamos, con un filtro solo puedes ver lo que dijo el caso desde los discursos institucionales, y con el otro filtro puedes observar lo que ha dicho y la batalla que ha dado la sociedad civil, ¿no? Desde la ciudadanía sobre el caso. Y bueno, en esta página tenemos un breve resumen de los materiales que componen ese archivo que les conté que conforme, y un enlace que redirige al wiki, donde pueden encontrar los archivos, es decir, todas las noticias, comunicados de la Procuraduría, incluso las entrevistas transcritas de la madre de la víctima, de la abogada, videos, bueno, todo lo que compone el archivo de esta investigación. Acá tenemos unas imágenes de la pieza exhibida en museo y en una muestra virtual en el Museo de las Mujeres de Costa Rica. También, bueno, contarles que se diseñó como una pieza de arte objetual, porque la idea era tener que sea versátil para poderla llevar al espacio público, ¿no? Y a donde sea. Entonces, bueno, así como que me ha dado la oportunidad de poder exhibirla en espacios culturales, en la academia incluso, y demás, ¿no? Por si alguien quiere verla, pues tener esa posibilidad de poder desplazarla. Y bueno, a manera de conclusiones de esta presentación, me gustaría resaltar los puntos que les comparto. Por un lado, entender que desde los discursos y posturas de las autoridades se ejerce violencia institucional, es decir, hay un abuso y violentación contra ciertas víctimas que no tienen los recursos y el poder para enfrentarse a todo ese aparato, ¿no? Estructural e ideológico. Y que en función de esto es muy importante que como ciudadanos podamos trabajar colaborativamente para generar archivos, para armar propuestas, ¿no? Digamos, al final esto que estoy presentando es una especie de propuesta de cómo se generó todo un archivo que ejerció como contrapeso, y la importancia de tenerlo, ¿no? Porque justamente así podemos enfrentar y tenemos herramientas para generar todas estas tensiones argumentativas y detonar un diálogo que nos permita evolucionar conjuntamente en los postulados y las normas sociales para construir una sociedad más equitativa y más igualitaria. Me parece muy importante que podamos crear y fomentar espacios virtuales como físicos para la lucha y la resistencia de grupos que han sido históricamente oprimidos. Fundar alianzas entre ciudadanas y ciudadanos dispuestos a solidarizarse con las causas y la defensa de los derechos humanos, o sea, tejer redes organizativas dispuestas a luchar y desde nuestro lugar poder aportar con lo que podamos, ¿no? Si tenemos conocimiento experto, o visibilizando, o generando archivo, no sé, como
involucrarnos más en este tipo de problemáticas. Y finalmente, bueno, favorecer investigaciones y procesos legales con perspectiva de género que faciliten a las mujeres el acceso a la justicia y que no la obstaculicen. Que sí nuestras instituciones, o sea, actuar para que nuestras instituciones trabajen en nuestra defensa y no contra nosotros, y sea una tensión constante en la cual todo el tiempo tenemos que estar defendiéndonos de estos abusos, ¿no? Bueno, y pues eso sería un poco todo lo que tengo para decir en esta presentación, solo pues todas mis referencias finales, y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Vamos a revisar entonces los comentarios y algunas preguntas si existen, y te las traslado para que tengas unos minutos para responder. Bien, Pilar Sierra dice: creo que es fundamental el ejercicio ciudadano de contrastación de la información, de lo que nos quieren informar, y sobre todo desde la invisibilización de violencias de género y feminicidios. Caso de ayer, Juliana Giraldo en Cauca, aquí en Colombia. Me gustaría conocer un poco más, dice Beatriz Silva, me gustaría conocer un poco más cómo se llegó de la recopilación de la información y armar el archivo a la pieza creativa y artística. Y otra vez, Pilar Sierra dice: ¿qué apuestas se están planteando actualmente en México frente a los discursos dominantes universitarios que perpetúan la violencia hacia la mujer? Bueno, principalmente la primera pregunta de cómo se llegó a la pieza, digamos que por una cuestión de tiempo no lo he exhibido acá, pero se diseñó un muestrario en el cual, para cotejar toda la información, se establecieron colores, por ejemplo, para identificar similitudes, contradicciones, vacíos, falta de información, incluso porque a veces los medios de comunicación dan información que es errónea, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, el hecho de escribir mal el nombre de la víctima. Entonces, digamos que a partir de ese muestrario lo que se hizo fue cotejar toda la información y empezar a empalmarla, ¿no? Para identificar justo estas tensiones. Y la pieza final es una selección de las contradicciones argumentativas. O sea, lo que podemos ver es justo a lo largo de todos estos meses que duró la investigación, los puntos en los que definitivamente lo que decían tanto los discursos institucionales como los no institucionales no estaban coincidiendo. Entonces, así se llegó al diseño de la pieza. O sea, está hecha en función de la contradicción, la pieza, básicamente. Y luego, creo que respondí esa primera pregunta de cómo se llegó, ¿no? a la pieza. Si me faltó algo más, te agradecería me comentes, Álvaro. Y luego, respecto a las apuestas en México, bueno, ahora con el tema de la pandemia se ha como enfriado un poco lo que es la acción en espacios físicos. Pero me gustaría, no tanto en la academia, sí me gustaría traer a colación lo que está sucediendo ahora en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fueron tomadas por colectivos feministas, principalmente la de la Ciudad de México, y tomaron las instalaciones y bueno, están sucediendo, principalmente fue esta central y ahora están siendo las del resto del país. Ya tienen más de 2 semanas, si no me equivoco, que han sido tomadas por colectivas feministas, en las cuales hay un reclamo de la justicia para que se tomen acciones, para que respondan, digamos que el nivel de violencia institucional o incluso hasta por dejadez es muy grande. Entonces sí está empezando a haber estas acciones políticas que sí generan bastante tensión a nivel social, porque, bueno, no sé, por ejemplo, han tomado las pinturas de la comisión y las han resignificado, por así decirlo.
Y bueno, entre una serie de acciones que se están tomando. Y algo que no dije y sí me gustaría dejar en claro también, o al menos en mi lectura, es que principalmente estas medidas, estas acciones se están tomando por mujeres y para mujeres, y que sí es importante, ¿no? Como poder señalar eso, porque sí hemos sido somos las principales interesadas en que se solucione, las principales afectadas, y bueno, en ese sentido estamos dando la lucha en todos los frentes posibles. Eso sería. Muchas gracias, Carolina. Hay otras preguntas, déjame, ya te las paso. Bueno, alguien pregunta, ¿cuál es la diferencia en la metodología de Forensic Architecture y la de el artivismo? Y otra pregunta es, ¿cuál es la postura de la UNAM en la protección de los derechos de las mujeres a partir del caso? Y bueno, otras personas dicen que felicitaciones, muy bien. Entonces, ¿tendrías ahí un minutico para responder eso último? Sí. Bueno, respecto a la metodología, lo que es el artivismo, yo lo entiendo desde mi propuesta de proyecto artístico, y tiene que ver con una postura política y con el llamado, no siempre tiene que ver con la acción en sí, sino más bien como un llamado a accionar. En ese sentido, por eso les comentaba, la propuesta se decidió como arte objetual para que tenga la capacidad de ser exhibida en el espacio público. La verdad que me ha sido difícil poder hacerlo en el espacio público, porque más bien se me han prestado espacios en lugares institucionales, culturales, académicos, pero en el espacio público solo una vez se exhibió, ¿no? Así a vista de quien quisiera. Incluso la gente es muy temerosa, ¿no? Para acercarse a este tipo de lecturas. Pero en realidad la metodología de arquitectura forense me apropié, digamos, de esa metodología, de esa propuesta, para poder hacer una mía aterrizada a los intereses que tenía, ¿no? Y luego la última no la recuerdo, perdón. Pensé que la había... las acciones institucionales. La posición de la UNAM. Sí, bueno, pues sí este caso fue un antes y un después, al menos en digamos, se establecieron protocolos de violencia de género. Y en cuestión de la UNAM, creo que la postura sí es muy diplomática, y sí se generan las herramientas teóricas, pero en la práctica está costando mucho poder implementar esos protocolos, porque al final tiene que ver con un cambio que tenemos que hacer a nivel de sociedad, ¿no? Que tiene que calar más profundo, porque a la fecha todavía, en marzo antes de la pandemia, también hubieron colectivos feministas que tomaron el posgrado de Ciencias Políticas y fueron agredidas. Entonces sí, a nivel social tenemos muchas tensiones en este sentido. Centro de Educación para el Desarrollo, CEDVD.